Bienvenidos a un nuevo programa más de Crónicas, Personajes y Memoria de las Californias. El día de hoy nos acompaña la maestra doctora Delia Salazar Anaya, quien nos trae un tema muy interesante y un poco explorado en los términos de la historia de Baja California Sur. Vamos a platicar sobre la historia de la población en la península de la Baja California, específicamente inmigrantes extranjeros. Como todos ustedes conocen un poquito sobre los estudios de la población, Baja California Sur tuvo mucha presencia de la comunidad china. Al igual que en otras localidades, por ejemplo en Ensenada hay una colonia rusa. Y así podemos dar cuenta en diferentes localidades de la República Mexicana cómo estos temas relacionados con la historia de la población han tenido una connotación muy importante. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, muy amables por su invitación. Agradecidos. Bueno. Doctora Delia, ¿cómo inicia su interés por la historia? Platícanos un poquito. Bueno, pues me encanta la idea de estar aquí con ustedes, sobre todo por California. ¿Y por qué hablo de mi interés por la historia? Mi padre era abogado, pero mi padre estuvo en el norte de la Baja California y estudió en los años 50 la historia y la geografía de la península de Baja California. Interesante. Se llama Alfonso Salazar Rovirosa y escribió unos cuadernillos baja californianos en aquel entonces. Mira. Entonces el gusto por Baja California tiene que ver con mi padre, pero también con que mi mamá nació en Mexicali. Entonces maravilloso. El contacto personal. Y puedo decir que también, en parte, porque pues, hay un interés de familia por ciertos trabajos, digamos, de la investigación histórica, pues los libros en tu casa te obligan un poco a hacer investigación inevitablemente, ¿no? O sea, hay algo que está como íntimamente ligado. Por eso estudié historia, en buena medida por el gusto por la historia y la geografía desde la casa. Excelente. ¿Y cómo considera usted el papel de la historia en la sociedad actual? ¿Cuál es su impacto? Bueno, yo creo que ahí sí es vital, ¿no? Soy directora de estudios históricos del Instituto Nacional de Antropología y sabemos y estamos conscientes de que pues el papel de la apropiación de la memoria histórica de lo que somos con todas sus diversidades, es esencial para comprendernos, para pensar en cualquier modelo de transformación de tu sociedad. O sea, la historia, como pues siempre hemos sabido, ¿no? Se mira desde el presente. Claro. Y con esas mismas miradas se van transformando, pero el papel del historiador yo creo que es vital para también generar un sentimiento de identidad nacional, pero también de respeto y de tolerancia por la diversidad de lo que somos hoy en día, ¿no? Sí. La doctora Delia Salazar Anaya, para nuestro público, ella es profesora, investigadora y directora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. También formó parte del consejo editorial de la revista Dimensión Antropológica y obtuvo el doctorado en Historia en México con la tesis La Colonia Francesa de la Ciudad de México, 1880-1945. En la división de posgrado de la UNAM. También obtuvo la maestría y le fue otorgado el premio a la mejor tesis por las cuentas de un sueño, la presencia extranjera en México a través de las estadísticas nacionales, 1880-1914. Su trayectoria, como ya nos lo comentó hace un momento, de investigación se ha centrado en la historia de la población en México. En especial interés en los inmigrantes extranjeros judío-franceses, la infancia y la familia de los siglos XIX y XX, espionaje y control político-social. ¿Qué tal, doctora? Pues son muchos temas los que, cuando uno lleva muchos años investigando un tema, inevitablemente has entrado en muchos acervos. Claro, muchos trabajos de por medio.
Entonces, en mis tiempos, ahora sí que en mis años mozos, la primera búsqueda de información tuvo que ver con los censos. Y entonces Ajá. eso me llevó un poco más hacia la historia cuantitativa y a saber cuáles son las grandes diferencias de la población misma en nuestras regiones. Fíjese y que en las Californias también están los grandes contrastes de los lugares en donde estaban asentados algunos posibles inmigrantes, ¿no? pues es muy interesante su comentario porque tenemos nosotros una guía familiar de Pablo Leocadio Martínez Márquez, no sé si la conozca. Ajá. Ella se realizó de 1700 a 1900. Es extraordinaria porque todos los apellidos de Baja California Sur están descritos, inclusive todo lo que es matrimonios, defunciones, bautizos, están relacionados de una manera muy amigable para esa época, ¿no? Para esa época. Y es muy interesante porque nos habla un poquito de las mezclas justamente de los soldados marinos que se vinieron a poblar este territorio, ¿no? No es que, bueno, digamos, en contraste con otras áreas, con otras regiones de México, en donde los archivos parroquiales o todo este tipo de información es mucho más antigua, precisamente por la propia colonización española. Pues con nosotros tenemos en Baja California, digamos, cuando digo tenemos es porque pues de todas maneras me mueve un ambiente de una madre de las Californias, luego entonces soy de las Californias, no lo puedo evitar. Pero lo que sí puedo hacer es que falta información sobre el poblamiento, y qué bueno que hubo algunas personas que se hicieron cargo un poco de hacer estas revisiones en distintas, ahora sí que parroquias, en la parte civil, porque tenemos también a veces pues alguna que otra información, para ustedes seguramente es lo mismo, pienso en algunos padrones especiales de población que se hacían en algunas regiones, que nos permiten saber quiénes son esos habitantes que a veces se perdieron, o que son los apellidos de las personas que hoy en día conocemos, ¿no? Claro. Que uno sabe cómo van pasando a través de una historia genealógica que ciertamente me interesa mucho, ¿no? Claro, muy bien. Doctora, sabemos que a lo largo de su trayectoria como investigadora se fue especializando en historia de las migraciones internacionales. ¿Qué inquietudes fueron llevando este tipo de investigaciones que señala usted? Bueno, yo creo que no hay nadie que conozca el noroeste de México y en particular Baja California, y peor el norte, que no sepa que ahí están los inmigrantes, ¿no? O sea, el lugar donde han pasado más gentes, o sea, sabemos que mucho es poblamiento que va de un estado a otro. Así es. Que va, por ejemplo, hay muchas personas de la Baja California Norte que vienen de la Baja California Sur, gentes de Sonora que van. Sabemos que somos un pueblo de inmigrantes, pero un pueblo de inmigrantes que coincidió con que en Estados Unidos, pues ni modo, y sobre todo en California, pues era este atractivo impresionante que se llamaban la fiebre del oro, y que llevó a montones de inmigrantes de otras nacionalidades a llegar, pero también a los propios norteamericanos a ver el territorio de Baja California o de muchas partes del norte de México como un territorio propicio para la colonización. Entonces la mezcla entre los intereses de otras naciones, la llegada de otros individuos, y finalmente pues da un origen a un poblamiento como muy particular, en donde las migraciones internacionales son nacionales e internacionales, son esenciales para entender, digamos, el poblamiento de estas regiones, ¿no? Porque siempre tuvieron, digamos, aunque siempre habrá pueblos originarios, claro, una escasa población en comparación con el área mesoamericana, si lo pongo en términos de México, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien. ¿Cómo aborda usted la investigación en las fuentes primarias, especialmente si son complejas o difíciles para interpretar a uno como ciudadano, pues? Pues quienes hemos estudiado los temas de migración lo hemos hecho a través, pues ya les decía, de los censos nacionales. Hay quien les ha hecho entrevistas, muchas entrevistas de historia oral. Yo misma participé hace muchos años en unas entrevistas que se le hicieron a los exiliados españoles, algunos de los cuales hasta vinieron a dar clases por el norte, o sea, en algunas son profesores en alguna ocasión, pero también he utilizado a veces hasta fuentes que ni siquiera están en México, sino que están en los Estados Unidos, o en el caso de un pequeño ensayo que hice sobre el boleo, me lo traje ni más ni menos que desde, ahora sí que del archivo diplomático de Nantes, está en el norte de Francia, donde está el archivo diplomático,
ahí encontré unos padrones de población que hacían los propios ingenieros en el boleo, Ah, mira, en donde qué interesante. registraban a sus habitantes. O sea, ese fue el pretexto que me dio para hacer un pequeño ensayo. ¿Y lo tiene disponible? Sí, está publicado en un libro que en realidad se publicó en el noroeste, lo publicó la Universidad Autónoma de Baja California, pero norte, porque era un proyecto sobre los extranjeros en el norte, en el noroeste de México. Pero de manera muy particular, digamos, estos pequeños padrones de población donde registraban quién era el ingeniero, quién era su familia, trabajadores que llegaron de algunas zonas particulares, te permite hacer como cierta reconstrucción. Por ejemplo, algo a mí ya me llamó mucho la atención, que de una zona muy particular del centro de Francia, donde había ciertos mineros especialistas en el cobre, llegaron precisamente al boleo también mineros de esa misma región. Y eso a veces te lo da un dato demográfico. Mira que qué es como interesante. encontrar que es el mismo pueblo. El origen de donde mueve la provienen. gente. Cuando pensamos en la actualidad, todos sabemos que pues a veces los migrantes también salen con redes, ¿no? Redes migratorias, que son, ¿cómo se hacen las redes? Se hacen en familia. Las familias llevan a un lugar a otro y entonces alguien le va avisando a otro que hay trabajo, que hay una alternativa. Entonces también lo hubo en el tiempo, un minero francés pudo haber llegado a México vía algún pariente o un amigo, así como hoy en día, pues no sé, un migrante de Michoacán llega a Tijuana o alguien de Baja California Sur está llegando a otra región por información que alguien le dio o que les parece, pues yo sé que ahorita, por ejemplo, acá en La Paz está llegando mucha gente de fuera, ¿no? Sí. Y esas llegadas de fuera, a veces uno lo tiene que estudiar básicamente en el territorio, no solamente de los grandes procesos y de los capitales y de la circulación del mundo, sino muchas veces, a veces en el nivel familiar, en el quién le avisó al otro que aquí queremos vivir, quién le avisó al otro cómo es el clima, si hubo o no mejor suerte. Esto cuenta, ¿no? Cuenta la familia en el tema de Los la red. efectos de la compañía El Boleo, pues sí, fue interesante, sobre todo porque los mandos justamente directivos, ejecutivos, eran todos de origen francés. Sí, a mí me pasó, hay una compañera en el propio Instituto Nacional de Antropología, Valérie Magart, que yo alguna vez le pregunté, oye, entre tus abuelos, y me dice, no, son mis bisabuelos, que trabajaron en el boleo. ¿Ah, sí? Y entonces era curioso, yo estaba estudiando a la colonia francesa de México, de la Ciudad de México, revisé el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las cartas de naturalización de aquellos que se hicieron mexicanos con el tiempo. Y revisando las cartas de naturalización me apareció la carta del abuelo o del bisabuelo, que había trabajado, que como después con el tiempo se fueron a México, las oficinas centrales del boleo, así como de muchas de las zonas mineras, pues ustedes saben que tenían una representación también en la Ciudad de México, desde donde pues vendían, ¿no? O sea, como que era la comercializadora para otros espacios. Entonces algunos pasaron de aquí, se fueron para Baja California. Digo, es como común. Y ahí encontré documentos de personas, curiosamente, de Baja California, pero porque habían estado en otro momento allá. También creo que algo que algunos saben, otros no lo saben, yo sé que pues la imagen que tenemos sobre el boleo pues es como pues de una colonia formada por la casa bancaria Rothschild y es un interés económico importante. Sabemos que trajeron ingenieros, que a veces también hubo actos de explotación hacia el trabajador mexicano, que conocemos una larga historia compleja entre empresario y no empresario. Pero también hubo personas pues que en ese mundo de esa compleja relación pues se fueron quedando en una región. Claro. Y se adaptaron, se casaron, vivieron las regiones y se convirtieron en otros pobladores de cualquiera de nuestros lugares. Esto forma parte de una historia de vida, no podemos clasificar a las personas así como el representante del capitalismo, pobre, o sea, sino que son muchas cosas que llevan a la convivencia. Y creo que el boleo es un espacio especial de convivencia de muchísimas nacionalidades, porque que yo sepa, pues al boleo lo mismo llegaron japoneses,
jueces, que chinos, que trabajadores migratorios de otras áreas de México, los mineros, bueno, los mismos hacendados que yo sepa del noroeste se quejaban de que se quedaban sin trabajadores porque se querían ir a las zonas mineras que les pagaban supuestamente un poquito más de dinero, pero también era todo un riesgo, ¿no? Cruzar y venir a la Baja California. Digo, sobre todo pues es que estaban como aislados, ¿no? La historia del bolero es interesantísima, que yo sepa, ¿no? Creo que muchos las han estudiado. Qué bien. Doctora, ¿podría destacar algún caso emblemático en el que la experiencia del proceso migratorio haya generado transformaciones significativas en la identidad política en algún estado o región del país? Pues fíjense que les voy a contar la historia. Una de las cosas por las que me llama, bueno, quienes estudiamos a los inmigrantes, el tema del por qué estudiamos a los inmigrantes en México, a diferencia de los Estados Unidos, que sería pues nuestro vecino más natural y con quien más tenemos lógica. Pues hay muchos extranjeros o inmigrantes de diversas nacionalidades que han llegado intentando entrar a los Estados Unidos y que a veces se quedaron en México. Sí. Eso sabemos que el gran atractivo pues son los Estados Unidos. Pero la población en México no tiene una presencia de origen, digamos, migratorio demasiado elevada en comparación al poblamiento de los Estados Unidos o de Argentina o de Brasil o de esas naciones en donde llegaron en forma masiva. En nuestro caso llegaron en forma muy, digamos, cualitativamente importantes. Por lo tanto, nos interesan básicamente porque muchos de los extranjeros que llegaron a nuestro país, sea porque su papá fue un comerciante, un migrante de cualquier índole, o a lo mejor también un empleado de una mina o un empleado de una compañía naviera, porque también aquí tenemos, por ejemplo, a toda esta parte de los navieros, una red, creo que, si no me equivoco, también de comerciantes alemanes en un momento determinado. Lo que sí le puedo decir es que su peso en lo cualitativo es muy importante. ¿Y cuál es el peso más importante? Pues que difícilmente vamos a entender la historia de la clase política mexicana si no conocemos que entre sus apellidos a lo mejor está el abuelo y el padre que fueron algún día migrantes. En más de una ocasión, si uno lo revisa, pero sobre todo donde se puede revisar de manera más seria es en la clase empresarial mexicana. Interesante. Sí, o sea, también están, o sea, bueno, pues es como, ya sé que no nos vivimos para ser comerciales, pero si ustedes buscan los apellidos de muchos de los otros grandes empresarios en México, van a encontrar que el vínculo con la migración es importante, de la misma manera que en ambientes de lo cultural, ¿no? Yo hoy en día pienso en una figura que la representan como tan mexicana como casi lo representativo de la mexicanidad, de los años 20, una mujer como Frida Kahlo, con un apellido como un apellido Kahlo, que es de un fotógrafo de origen alemán, nos significa tanto de lo que es México y cómo se miró a ese México de los años 20, ¿no? Como un ejemplo concreto. Interesantísimo, de esas vinculaciones, ¿no? Pero yo creo que en los casos de, pues para las Californias, para quien estudien nuestra región o esta región en particular, seguramente todo el mundo recuerda el apellido de alguien que es significativo en que aquella tienda en donde compró, aquel espacio en donde, o la escuela que a lo mejor tuvo el nombre, ¿no? Claro, no, sí, muy interesante. En esa guía familiar de 1700-1900 que le platico, doctora, de don Pablo L. Martínez. Sí, era un maestro, ¿no? Era un maestro, sí. Fíjese qué interesante, con toda la escasez de la tecnología, con toda la situación precaria que significaba acudir justamente a todos esos centros de misiones donde estaban custodiados los libros para hacer la investigación. No hay otro libro parecido al suyo a estas alturas de este siglo. Es el único que tenemos en materia de genealogía. Y nos habla justamente de aquellos marineros que llegaron, se asentaron, y cómo a veces los apellidos cambian y se distorsionan, ¿no? El MacLeish, el MacLeish, o el Pedrín, o por ejemplo el Taylor, que eran de marinos que venían en diferentes barcos, porque para todo era justamente el poder viajar, y todo se hacía en barco, ¿no?
Es muy interesante cómo esos asentamientos poblacionales de migrantes se van dando, también de la población que tuvimos en la conquista de indios, soldados y rancheros también, que se maneja mucho, ¿no? Como esos centros de población, como esos soldados van asentándose a lo largo de la península y van creando esos rancheros que hoy en día son. No, bueno, yo pienso que aunque pareciera como una historia antigua, hablar de historia genealógica, sí, la genealogía incluso ahora está, digamos que ha revivido como una alternativa, entre otras cosas, porque las redes sociales también de genealogistas son cada vez más grandes. Yo creo que como historiadores, si a alguien también le debemos como una gran cantidad de material, así como ustedes dicen a Pablo L. Martínez para el caso de estas guías de población, pues de alguna manera también son pues la colaboración mundial que representa el buscar a migrantes en los lugares del mundo, también a través de los puertos. ¿De los qué? De los puertos, de las listas de los puertos. Sí. En el caso de, pues como con esta vinculación con Estados Unidos, el Museo de la Isla Ellis ha hecho toda una genealogía de todos los que van llegando a los puertos. Entonces a veces podemos buscar ese apellido que mejor llegó, resulta que en La Paz, pero que anduvo por algunos otros lugares y que están empezándose a registrar, por ejemplo, en bases de datos como se llama Family Search o la propia, o sea, uno busca y dice, bueno, ¿cómo apareció, no? Yo misma me he sorprendido cuando de repente veo que hay información sobre los cruces fronterizos, que alguien de aquí llegó y pasó a Estados Unidos y lo registraron. Esos registros que parecieran tan cotidianos y comunes para hoy en día para nosotros, nunca vamos a saber si el historiador de otro tiempo, así como que se puso a hacer este registro a fines del siglo XIX, se pueden convertir en una fuente tan idónea para conocer temas de población, porque pues yo creo que quienes estudiamos estos temas nos movemos más en la historia de los sujetos sin historia, de sujetos que son pueblos común y corriente, personas como nosotros y como los otros, y no los grandes políticos, sino que... Entonces, pues, ¿dónde dejaron un dato? Pues en un pequeño registro, porque alguna vez llevaron a su familia a bautizar al registro civil, o porque se enterraron a alguno de los suyos, y ese dato es esencial, yo creo que para hacer historia sobre eso, sobre lo que somos, ¿no? Sobre la población en su conjunto. Claro. Hay una placa muy bonita que ha cobrado mucha relevancia, que se instaló en el Museo Fray Junípero Serra en San Diego. Es una placa de todos los soldados de Cuera y todas las personas que apoyaron a justamente la evangelización saliendo de Loreto con Fray Junípero Serra. Y es un homenaje que un descendiente de los Cota, Andrés de Cota, que fue un soldado, y justamente su descendiente vive actualmente aquí en Baja California Sur, hizo una placa conmemorativa para distinguir a todos aquellos soldados que se fueron hasta Santa Bárbara a crear las nuevas misiones. Y es una placa muy bonita, muy emotiva, muy, muy interesante, porque muchos de nosotros vemos ahí apellidos como el Trasviña, el Crispín, el Cota, el Carrillo, que son apellidos locales de aquí, y como ellos eran soldados que venían acompañando al Fray Junípero Serra para la evangelización. Y es extraordinario, porque justamente a través de esta genealogía es como se crean este tipo de placas. Sino de formas de estudiarlo, ¿no? Porque digamos, es una manera de ir siguiendo pues la red de familias a través del tiempo y efectivamente esos vínculos que una región puede tener con otra, producto del movimiento de población de unos a otros. Creo que muchos pues podemos incluso hasta pensar en el componente de las personas de un lugar a otro, en base a sus regiones de origen, en base a este tema del estudio de las familias. Ciertamente cuando iniciaron los primeros estudios de demografía histórica en México, se hablaba mucho
de que era imposible hacer lo mismo que hacían los franceses o los ingleses, porque no teníamos los llamados nombres de familia. El nombre, o sea, el llamarte como tu localidad. Ajá. Pero también sabemos que en muchas regiones de México hay apellidos como significativos de una determinada localidad que sí nos permiten, digamos, dar estos pequeños seguimientos, como cuando menciona, por ejemplo, apellidos como Cota, ¿no? Claro. Que para el norte de México, bueno, yo misma tuve una tía de apellido Cota. Sí, ¿no? sí, es increíble. Es de Baja California Sur. Sí. Aunque ya los hijos o los nietos ya están hasta en las Californias, digo, Así ahora es. sí que en California, en los Estados Unidos, ¿no? Pero efectivamente uno va siguiendo ciertos Claro. apellidos. O decía mi abuela que mi abuela que era de Sonora, que decía que los Cubillas son de Hermosillo. O sea, el apellido como que uno lo ubicaba, ¿no? Claro, 12 años claro. En algún lugar, yo qué sé. Oiga, doctora, y desde la perspectiva historiográfica, ¿usted considera que los estudios de los procesos de migración contribuyen a que la sociedad tenga una comprensión más amplia de la historia política y social de México? No, yo creo que sí. Y además yo creo que es un tema que sigue siendo vital e importante conocerlo. Yo misma que pues suelo dar clases, ¿no? Doy una sesión en una sede que de repente es itinerante en la UNAM, que se llama Los Mexicanos que nos donó el mundo. Ajá. Finalmente son mexicanos, ¿no? O sea, o los descendientes de muchos individuos que nos trajeron de otros lugares. Sí. No podemos hablar de diversidad en México sin estar conscientes de que están esas otras diversidades, que no son nada más las de nuestros pueblos originarios, que no son solamente la de los llamados afrodescendientes, sino que también están estas otras múltiples Ajá. que también no solo nos hacen saber quiénes somos y son portadores de otras culturas, sino también entender aquel otro que en un derecho humano tiene de trasladarse, de cambiarse de un país a otro. Claro. Y un país como el nuestro, que migra tantos mexicanos a otras naciones, también tenemos que aprender a convivir con eso, con la diversidad. Y Claro. yo creo que ese es uno de los temas por el cual estudiar este tipo de temas es vital también. Excelente. ¿Qué similitudes y diferencias considera usted que existen entre las migraciones actuales y las históricas? Por Pues ejemplo. un tema que conocemos y que yo he escrito un poco y que he incluso convocado a algunas reuniones académicas. Se llama la xenofobia y la xenofilia. Los seres caray, humanos. qué fuerte. Qué fuerte, ¿verdad? Ese sí es el tema. A Sí, ver, sí. La A ver. relación con el otro, Ajá. históricamente es una relación compleja. O sea, aquella persona que es diferente a mí, Así y lo es. veo desde la perspectiva antropológica, que habla una lengua distinta a la Sí. mía, que tiene otra cultura, que tiene otra forma de ser, y además no nació en mi tierra, o sea, no nació en mi espacio físico, yo siempre la voy a ver con sospecha. Claro. Yo sé que esa palabra que llamaremos xenofobia, o sea, bueno, no, Sí. o xenofobia si lo quieren llamar así, pero en xenofobia sería la forma un poco más correcta, es todos los seres humanos desde épocas de los romanos veían con sospecha aquel que habla de una manera diferente. Claro. Pero también lo admiras, te llama la atención porque es distinto a ti. Sí, por supuesto. Y entonces esa relación sigue siendo la misma en la historia de las migraciones. Llegan nuevos inmigrantes a este país hoy en día que están, no sé, en las marinas, en las tiendas, y hay una sensación de, ¿y estos quiénes los trajo, no? O sea, pero esa misma sensación es la que sienten tal vez cuando ven a un alguien de La Paz en Chicago, ¿no? Claro. O sea, somos seres humanos que cuando nos movemos de un lado a otro siempre va a haber reacciones en la sociedad y eso hay que estudiarlo porque Sí. eso también hay que moderarlo en una sociedad Claro. democrática y civilizada. Es muy interesante Digo, su ese es punto, el- o sea, muy, por eso sí y creo es que muy es un válido tema porque en la válido. actualidad sucede, por ejemplo, en Los Cabos. Ajá. En Los Cabos tenemos una migración De estadounidenses muy no, y alta, ¿no? aparte también muchas personas del interior de la República. Y ahora el vocablo que se utiliza de un residente mal hecho, local, los oaxacos. Ese término también yo lo he Los oaxacos, ¿no? Son términos racistas. O también los guachos, ¿no? Sí. Ajá. Es un guacho o un oaxaco, ¿no? Y es muy fuerte. No, le dieron en la torre, ¿no? Con el tiempo ven una fotografía histórica de hace 30 años. Antes era muy bonito, hasta que no llegaron los chúntaros. Hasta entonces esto se volvió todo un infierno. O sea,
todo lo que sucede de los efectos negativos de una localidad que actualmente padece, el culpable es el fuereño, migrante, sí, el claro. migrante. Es que eso viene desde, o sea, esto está en la historia. Sí. O sea, esto viene desde los romanos. Decían que habían llegado los bárbaros, aquellos que hablaban otra lengua, Sí. tenían otra cultura y habían venido a acabar con el imperio. Entonces, eso es algo que está en nuestra sociedad, que siempre vamos a Presente. en todas las sociedades, pero en la nuestra también está presente y a veces nos cuesta mucho trabajo aceptar que somos a veces xenófobos, racistas, Claro. que eso forma parte de nuestra sociedad, cuesta trabajo, pero está presente y está presente en eso, en el chiste que se cuenta sobre alguien, Sí. en el calificativo que le pones a otro, en el estereotipo que construyes sobre el otro. Y que es muy vivo hoy mismo, ¿no? Claro. Finalmente, doctora, hasta hace algunos meses aquí en este Museo Regional se presentó exitosamente una exposición que tuvo que ver con la migración de chinos a Baja California Sur, que se denominó Resistencia al Olvido. Memorias de la migración china en Baja California Sur. ¿Le tocó conocerla, supo de ella o tiene alguna opinión al respecto? Pues fíjense que sí tuve una opinión, como ahora sí que desde área central del Instituto Nacional de Antropología, me enteré de que estaba el proyecto, de que se iba a hacer esta exposición. El año pasado no pude venir, después ya me enseñaron un poco los resultados de ese guión y a mí me parece un tema más que pertinente. La migración de los, ahora sí que de chinos a México ha sido una historia poco conocida. Tal vez el espacio en el que más se ha conocido esta historia es en Sonora, y muy particularmente por la historia de la ¿cómo se llama? De la expulsión de los chinos de Sonora. Pero en todo el noroeste la presencia china es vital, es importantísima. Sí. Hay familias de ascendencia china extendidas por todos lados. Y es interesante que yo, por lo menos, bueno, con este conocimiento, mi vínculo es más, a veces más con la Universidad de Baja California Norte, había visto más que se había estudiado a los chinos pues obviamente en Mexicali, ¿no? Que así como ustedes dicen, para la paz o el triunfo, que fue muy importante la presencia china, pues digo, yo no sé, quiera saber quién se va a imaginar Mexicali sin chinos, ¿no? O sea, de la importancia que tuvieron en su momento. Y allá quien no come la comida china. ¿Y quién no va a comer comida china? Pero uno también tiene que entender que también es una responsabilidad de las instituciones, y por eso a mí me parece súper importante que se haya hecho este hecho vital, que es también recuperar el rescate. El rescatar la memoria, memoria de los ciudadanos. Esto que parece que es simple y sencillo, como pues es que esto nada más le importaba a nosotros porque es la memoria de nuestros abuelitos. Perdón si estoy moviendo la memoria que nada más parece importarle a unos, nos debería de importar a todos, porque forma parte de una memoria colectiva. Así es. Una memoria de cómo nos sentimos y nos identificamos con otros. Y bueno, por supuesto, yo como una persona que trabaja en el Instituto Nacional de Antropología y que estoy consciente de la importancia de la diversidad cultural y de la importancia que tenemos que tener actualmente de la recuperación de la historia de nuestros pueblos vivos. Cuando digo pueblos vivos es que la cultura es viva. O sea, no se ha muerto, no estamos hablando del siglo XIX cuando pensamos como en una cultura de muertos, ¿no? O sea, es cómo vamos cambiando, cómo nos hemos modificado, y creo que hay que recuperar esas otras memorias, y por eso me parece tan importante el tema de la migración china. Una migración en donde además tenemos una deuda histórica, y una deuda histórica que no es nada más por razones políticas, sino que también es académica, porque si hay algún espacio en donde los mexicanos se expresaron en forma, digamos, xenófoba, racista, ha sido con la migración china. Esto lo digo porque yo misma lo vi en algunos padrones, por ejemplo, para el tema de Baja California. Cuando hablamos de nuestros primeros pobladores, más allá de lo histórico, sabemos que hubo muchos procesos de colonización, y en muchas de esas colonias de origen extranjero, o en estas personas que vinieron a explotar las minas de la Baja California, llegaron migrantes chinos. Al voleo eran masas, ¿no? Muchas de las cuales pues se trajeron en condiciones miserables, a veces con barcos en condiciones muy tristes, pero
nunca faltó aquel que acusó a que llegó el chino y entonces ya llegó la fiebre amarilla, ya llegó la enfermedad, ¿cómo se llama? Es que ahora hay casinos, o sea, bueno, hay muchos temas que son mucho el prejuicio con respecto a estas personas, y yo creo que sí tendremos que estudiar más esas otras formas culturales, y también aquellos a los que eventualmente hasta les quitamos el derecho a tener cultura. Y tener otra cultura es tener otra lengua, otras reglas, otras formas, y no a volverte mexicano a fuerzas, ¿no? O sea. Muy bien, doctora, agradecida. De veras, extraordinaria su presencia en Sud California. Agradecidos también con el Instituto de Antropología e Historia y también con el apoyo logístico recibido a través del doctor Luis Tresviña para tener en este marco de nuestra charla las instalaciones tan hermosas que tiene de las exposiciones itinerantes que nos brinda cada periodo que tiene su programa de trabajo. Creo que su presencia nos motiva, nos llena de mucha ilusión, porque son líneas de investigación que son poco trabajadas, poco exploradas. Este tema de la historia de la población tiene una connotación muy profunda, muy interesante, y cómo justamente de hablar de una línea como la genealogía, que ya la platicamos, pueden salir otros temas también muy interesantes. Pues agradecerle su presencia, la disposición de usted para poder tener esta plática con nuestro público que nos sigue en redes, y si tiene algún comentario más que quisiera hacer, doctora. Pues mire, no es por hacerles la fiesta aquí al Museo Regional, pero si algo tiene sentido de hacerse, y a los investigadores que formaron parte de este proyecto por quien estoy aquí, ¿no? O sea, que de alguna manera es Marta, ¿no? Alfaro, que hicieron posible hacer esas entrevistas, es, de veras, cuando una persona pasa a ser parte de la historia, entre otras cosas, llegaste al museo. O sea, el museo significa mucho para la sociedad mexicana, y qué bueno que se pueda grabar este programa en este espacio que es un museo regional, porque eso es lo que nos hace formar parte de estas identidades diversas de México, y de las cuales tenemos que estar muy orgullosos, muy contentos, y por supuesto difundir todo eso que somos, y que somos muchas formas de ser mexicanos, ¿no? Claro. Muchas gracias, doctora. Agradecidos.